a nutrir al flanco derecho. Se empiezan a ir de la posición central. Los altos de Pratzen se están quedando desguarecidos, lo que estaba previsto por Napoleón. La situación es intensísima. ¿Qué ocurrirá? También por el flanco izquierdo empiezan a atacar los austríacos y los rusos. La batalla se va generalizando por todos los frentes. 200 kilómetros cuadrados envueltos por el humo de la pólvora, las balas de cañón, la fusilería, ataques, contraataques. Poco a poco todas las tropas se van metiendo en la batalla. Pero llega el momento crucial. A media mañana, en torno a las 11 de la mañana, Napoleón se dirige a su mejor mariscal, se dirige a Soult y le dice: mariscal, es su momento, no le ordeno nada más que lo que usted sabe hacer, hágalo. Con un soplo de trueno ganaremos esta guerra. Y el soplo de trueno iba a llegar, dirigido por el mariscal Soult y sus dos potentes divisiones, que habían permanecido a la espera. Desde la posición central aguardaban impacientes. Llegaba el momento de calar bayonetas. Las bandas militares permanecieron con sus hombres. Se ordenaron las marchas y todos avanzaron, sin disparar un solo tiro. La visión era impresionante. Todo el cuarto cuerpo de ejército del ejército francés avanzaba al unísono. Los austríacos y los rusos, Kutuzov era su gran comandante, permanecían allí en la situación central. Y rápidamente, a las 11, alguien dio el grito de alarma. ¡Dios mío! ¡Son los franceses! ¡Son sin duda alguna los franceses! Kutuzov no daba crédito a lo que estaba viendo. Su posición central estaba desprovista. No tenía refuerzo, no tenía reservas. ¿Qué podía hacer? Y llegaba Soult, y llegaban con ímpetu. Rápidamente los franceses abrieron fuego. Un estrépito cubrió todo el campo de batalla. Pratzen quedó envuelto por las llamas. Los austríacos y los rusos resistían a duras penas, a muy duras penas. Soult había prometido al emperador culminar con éxito en 20 minutos, y lo consiguió. A fe que lo consiguió. Pero los austríacos y los rusos tenían mucha guerra que dar todavía. Algo tenían guardado. ¿Cuál era la última baza de los austríacos y los rusos? Pues sin duda alguna la Guardia Imperial rusa. 10.000 hombres bien formados, altísimos, increíbles, combatientes al límite, valientes como nadie. 10.000 hombres escogidos a propósito en base a su altura, su fortaleza y su predeterminación al combate. La Guardia Imperial rusa. Y al mando de esa Guardia Imperial, el archiduque Constantino. También en esa Guardia Imperial se encontraban los caballeros de la Guardia, hombres de la alta nobleza rusa. Iban a dar una buena medida. A la 1 de la tarde se ordena el último ataque. La Guardia Imperial avanza. La caballería rusa arrastra las primeras líneas de los franceses. Es un ataque a la desesperada. Saben que todo depende de ellos. ¿Qué pasará? ¿Qué ocurrirá? Los franceses también están en una situación muy forzada. Llega el momento para que actúen las tropas de reserva de los franceses. Napoleón ordena a sus granaderos a caballo que ataquen. Son los corceles negros, los famosos corceles negros de Napoleón. Los corceles negros se abren paso entre la infantería francesa. Y llega el momento de entrar en choque. Y entran en choque, un choque formidable de caballería. Unos contra otros. Durante 15 minutos la situación es muy imprecisa. ¿Qué pasará? ¿Qué ocurrirá? Caen de un bando y de otro. Pero la situación se decanta al lado de los corceles negros. Hay que destacar que participó un escuadrón de mamelucos. Aquellos mamelucos que fueron batidos en Egipto participaron en esta batalla y además fueron determinantes en algún momento. Había uno de ellos, Mustafa, que era de la confianza del emperador, que una vez terminado ese combate inicial con la Guardia Imperial rusa, llegó con una bandera, se obtuvieron más de 45 banderas de los rusos, llegó con una bandera, se la arrojó a los pies de Napoleón y dijo: si yo coger Constantino, yo cortar su cabeza y traer al emperador. Fue tremendo. 200 jinetes de la Guardia Imperial fueron capturados. Entre ellos estaba pues la máxima nobleza rusa. Napoleón comentó: ¿qué día más triste para las damitas de San Petersburgo? Poco a poco austríacos y rusos se iban replegando, habían sufrido enormes bajas. La estrategia de Napoleón había cumplido, el flanco derecho había aguantado, Soult también había cumplido y el flanco izquierdo estaba dando muy buen rendimiento. Los empeños de los austríacos y los rusos habían resultado estériles, inútiles. Poco más les quedaba que ofrecer. Se intentaban retirar de forma ordenada.
Pero nada quedaba ya en Austerlitz para ellos. Napoleón ordena los últimos movimientos envolventes. Se revuelve contra el sur en una maniobra brillantísima y a base de cañonazos expulsa a austriacos y a rusos de sus posiciones. Kutuzov está desesperado. El zar Alejandro no sabe qué está ocurriendo. Incluso llega a ser casi herido. Es envuelto por la tierra en un cañonazo que cae muy cerca de él. Francisco I, desolado, no sabe qué hacer. Tiene 36 años y parece un viejo, decían. Los movimientos finales se consuman a lo largo de las primeras horas de la tarde. Los rusos se están retirando. Tilmith, aquel flanco fatídico para ellos, con esos lagos helados. Eran muchos hombres para retirar y muy poco territorio por el que transitar. Había un viejo puente de madera y por él comienza a andar el Estado Mayor ruso. Logra pasar, pero cuando empiezan a pasar por ese puentecito las primeras baterías, los primeros cañones, todo queda inmovilizado. Los rusos se quedan allí. ¿Qué puede ocurrir? Pues simplemente que los rusos no esperan más y en lugar de intentar desbloquear el puente, empiezan a lanzarse a los lagos helados. Miles de rusos avanzan por aquellos lagos helados. La delgada película de hielo no soporta el peso de los soldados rusos y por si fuera poco, dice la leyenda, dice la historia, que Napoleón ordena a sus baterías de cañones lanzar cañonazos contra el hielo. Esto ocurre a las 4 de la tarde y las cifras de muertos aquí en estos lagos de hielos de Tilmith son difíciles de precisar. Unos hablarían de 20.000, el 30º boletín de la Grande Armée nos contaría cerca de 20.000 muertos, esto es muy improbable. Lo más seguro es que fueran tan solo 2.000, bueno, tan solo, unos 2.000. Después, años más tarde, se recuperarían 38 piezas de artillería, 138 cuerpos de caballos y algunos cadáveres humanos. Fue algo dantesco, algo terrible. Muertos por congelación, por ahogamiento, por las balas. La situación de los rusos era tremenda. Miles de prisioneros, los que pudieron caer prisioneros, porque también hubo órdenes en el campo francés que dijeron que no se hacían prisioneros. Muchos murieron víctimas de las bayonetas francesas. Lo que fue una retirada ordenada se convirtió en una auténtica desbandada. Las bajas de la batalla de Austerlitz son más que reveladoras. Los austríacos y los rusos dejaron a 27.000 compañeros atrás, 27.000 hombres perdidos, 12.000 de ellos prisioneros, otros 15.000 muertos. Entre los 15.000 muertos, 11.000 muertos rusos, 4.000 muertos austriacos. De los 12.000 prisioneros, 10.000 prisioneros rusos, 2.000 prisioneros austriacos. Los franceses tuvieron 9.000 bajas, entre muertos, heridos y un pequeño contingente que fue hecho prisionero, unos 500 hombres. En total, de todas las fuerzas francesas, un 12% de pérdidas. Entre las fuerzas aliadas, un 32% de pérdidas. Eso ya lo dice todo. Al día siguiente, Francisco I pide la paz. Alejandro I huye a Rusia. Tendría que dar mucha batalla y mucha guerra. Quedaba todavía la campaña de 1812. Pues otro pasaje de la historia. Para Napoleón fue un éxito más que brillante. Fue la culminación a su estrategia, la culminación para su gloria. El emperador, en el día de su aniversario, había conseguido vencer a los austríacos y a los rusos. Y por si fuera poco, los prusianos no habían entrado en escena. No se le podía pedir más. Los prusianos fueron derrotados un año más tarde, como todos sabéis, en la batalla de Jena. Una batalla humillante para los prusianos, que daría sus consecuencias en 1815. Dicen que en Inglaterra, William Pitt el Viejo, cuando recibió la noticia sobre la derrota en Austerlitz, dijo a su ayudante: por favor, quita el mapa de Europa y enróllalo. No nos hará falta en 7 años. Eso es lo que dijo el inglés. Durante unos años, Napoleón fue el azote de Europa. En 1807, la invasión de Portugal. En 1808, la campaña de España, donde dejaría 120.000 hombres. En total, en los 20 años de campañas napoleónicas, 1 millón de franceses, la flor innata del país, murió en las diferentes campañas militares. 1 millón de franceses. Pero sus aliados se llevaron la peor parte, porque 2 millones